Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos preparado en conjunto con AIAG, donde vamos a hablar sobre la nueva versión de APQP que se actualiza a la tercera edición y plan de control que se publica como un manual separado en su primera edición. ¿Correcto? Entonces, algunas cosas que les quiero comentar es que este webinar va a ser grabado y ustedes van a recibir la grabación en sus correos de registro. También van a recibir las diapositivas y en todo momento pueden usar el panel de preguntas y respuestas en la herramienta de Zoom para que, pues para que podamos contestarlas al final del evento. Entonces, eh, está aquí también nuestro director, José Domínguez, que nos va a dar una pequeña bienvenida al evento. Adelante, José. Gracias, Jonathan. Buenos días a todas y a todas. Primero que nada, agradecerles su tiempo que nos acompañan esta mañana en este evento, que es se puede decir, es una duplicación, lo estamos replicando. Esta misma conferencia se llevó a cabo en diciembre pasado en inglés y ahora la estamos haciendo en español aquí en México. Y también quiero reconocer brevemente a todos los especialistas, tanto de General Motors, Ford, Stellantis en Norteamérica, gente del IAG, que trabajaron arduamente por varios meses en la actualización de los manuales, en el caso de APQP, y la creación del nuevo manual de Control Plan. Como parte del proyecto, algunos jugadores importantes en la industria tuvieron la oportunidad de dar retroalimentación al equipo de desarrollo, que fue coordinado, gestionado por el AIAG, para poder generar las versiones finales de los documentos que ya están listas, ya están aprobadas y ahorita están en los procesos finales ya de edición para que estén listas para su lanzamiento a principios de marzo. Al final del evento se darán más detalles sobre el lanzamiento formal, oficial de los manuales y otra información pertinente. Entonces, pues disfruten del evento, disfruten del webinar, hagan las preguntas que consideren importantes. Ahí está la herramienta en Zoom, en la parte inferior de su pantalla, para que puedan ustedes hacer las preguntas que consideren oportunas, pertinentes, de acuerdo a su experiencia. Entonces, bienvenidos todas y todas. Adelante. Gracias, José. Pues sin más, les voy a hacer una breve reseña de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, listo, pues nos acompaña por una parte Patricia Gaitán. Patricia tiene más de 26 años de experiencia en la industria automotriz, es auditor líder certificado para auditorías de primera y segunda parte y se especializa en áreas de la calidad, medio ambiente, mejora continua y gerenciamiento de la cadena de valor. Y bueno, también nos acompaña Eduardo Amaro. Eduardo es delegado de INLAC ante el Comité Técnico 176. Es co-coordinador del subcomité 3 de ISO para la revisión de la norma 10.017-2021. También es miembro del subcomité 2 para la revisión de ISO 9001-2015, fundamentos y vocabulario. Eduardo es instructor calificado de IAG y es evaluador de auditores de certificación de tercera parte validado por IATF. Entonces, sin más, Pati, Lalo, pues adelante. Gracias, Jonathan. Buenos días a todos. Gracias que nos acompañan. Gracias, Pepe, Pati, por compartir con nosotros. Y vamos a iniciar. Tenemos un gran foro, tenemos mucha gente interesada y vamos a partir de esta información. Vamos a hacer un pequeño cuestionario en donde vamos a ver de dónde nos acompañan. La primera pregunta que voy a compartir con ustedes para ver el quórum que tenemos va hacia ¿a qué área pertenecen? Actualmente, ¿dónde colaboran? ¿En dónde están en sus organizaciones? Voy a lanzar este breve cuestionario para que de favor nos compartan su información. Es el 1.
Ahí está. Les debe de aparecer en pantalla de dónde están. Muchos conocemos la dinámica. Vamos a permitir unos minutitos. Ya el 30% va contestando. Ahorita comparto ya con ustedes el resultado final. Queremos saber de dónde nos acompañan, dónde está el principal interés. Mucho de lo que vamos a reforzar, de lo que viene en los cambios, en los manuales, intención del cambio, por qué cambiaron, viene del legado de necesidades de aplicación. Entonces, dependiendo de quiénes nos acompañan, quiénes están interesados en este cambio, vamos a poder dirigir información, ¿sí? Ya tenemos ahorita alrededor del 80%. Voy a dar 5 segunditos más para que terminen de contestar y podamos compartir. Entonces, la primera pregunta: ¿para qué área dentro de su organización, empresa se desempeñan? ¿Dónde están? Tenemos algunas opciones aquí. Voy a compartir. Ya tenemos más del 80% que contestaron. Voy a parar la encuesta y compartimos. Bueno, en su pantalla podemos ver que la mayoría de los interesados, más del 55% de los que nos acompañan, son gente de calidad. Están interesados la gente que colabora en las áreas de calidad, corporativa o operación en planta. Más del 55% están interesados en estos cambios. Esto es interesante porque tenemos un poco porcentaje, alrededor del 18% del total que nos acompaña, son de gestión de programas, de proyectos, de lanzamientos. Y creo que debería de ser al revés. ¿Sí? Pati, ¿qué opinas de estos números que nos acompañan ahora? Tu micrófono, Pati, está apagado. Sí, gracias, Gracias. gracias, Eduardo. Sí, bueno, como comentabas, ¿no? Regularmente estos webinars, también yo estuve del otro lado y regularmente va más la gente de calidad, pero pues sí se espera también que esté involucramiento de otras áreas para que, pues, como un proceso podamos implementar estos manuales con éxito. Ok, gracias. Sí, correcto. Vamos a impulsar realmente los que están en calidad planta, calidad corporativa, a impulsar más el esquema de gestionar los proyectos, liderar los proyectos. Deberíamos de involucrar más a otras áreas. Calidad proveedores tiene un impacto ahora que desmenucemos los principales cambios en los manuales. Dejo de compartir y vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Ok, voy para acá. Pregunta 2. Esta es la pregunta 3. No, esta no es. Pregunta 2. Acá está. Va para allá. Ahora sí. ¿En qué nivel de la cadena de suministro nos acompañan? Tenemos los que estamos en sector automotriz, identificados a los de equipo original, armadoras, representantes de armadoras, colaboran con las armadoras, los que somos proveedores directos, que atendemos la estructura y necesidad. Habemos Tier 2, que ya los Tier 1 o los proveedores directos requieren a los Tier 2 que se suban, que hagan PIPAP, que hagan APQP, que se apeguen a los Core Tools de IAG, a metodologías, prácticas que apliquen requisitos de los clientes. Y tenemos algunos Tier 3, hasta Tier 4 llegan a ver, o empresas que se quieren subir a la estructura del suministro dentro de la cadena automotriz. Ya va contestando el 70%. Vamos a dar otros 5 minutitos. Ahorita les comparto las respuestas. Sí, efectivamente, la mayoría de los que nos están acompañando vienen como Tier 1.
alrededor del 10% son de OEMs. Voy a parar ya la encuesta y comparto las respuestas. Vamos para allá. Ahí está, ya las compartí. Entonces, alrededor del 10% son OEMs interesados para desplegar esto. Los OEMs operan esto, el resultado de los manuales de APQP y el nuevo manual plan de control, lo reciben en el impacto de su armadora, del ensamble de los vehículos. Eso es interesante, tenemos participación de OEMs. La mayoría en donde aplica todo esto, donde esperamos que todo esto repercuta y tomen acciones, más del 50% son de Tier 1. Eso es bueno, es donde va enfocado y dirigido la intención de los manuales, el desempeño de proveedores directos para armadoras. El otro porcentaje, un 30%, también es bastante interesante, es buena participación de aquellos que son proveedores de los proveedores que entregan a la armadora, de aquellos que también reciben requisitos de su cliente Tier 1, de aplicar el APQP, seguimiento de proyectos, metodologías y requisitos específicos de los clientes. Entonces, Patti, creo que con esto tenemos una buena cantidad de interesados y donde van dirigidos, que nos ayudaría a reforzar hacia dónde vienen los cambios. ¿Sí? Entonces, Patti, platícanos, ¿por qué fue necesario que se realizara una actualización al manual de APQP segunda edición, que incluye esa edición, la anterior, incluye todavía, estaba dentro de ella el plan de control? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, básicamente, pues primero que nada, la idea de cambiarlo es, como dice ahí en la diapositiva, ya era momento de actualizarlo. La primera edición fue presentada o emitida en 1994 y la segunda edición fue en 2008 y tuvo realmente cambios menores. Estamos hablando de ya hace 15 años que no se actualizaban este manual. Y pues sabemos que en 15 años pues ha habido cambios en la industria, nuevas formas de hacer la gestión de los programas, obviamente cambios tecnológicos de productos, de procesos, incluso también expansión en la cadena de suministro. Ahora están entrando nuevos proveedores a la parte automotriz, a la parte de carros eléctricos, ¿no? Que últimamente es la tendencia que hemos estado viviendo, y pues también otros proveedores de otros sectores, ¿no? Del aeroespacial o algún otro tipo de sector. También, pues las armadoras, como ya comentamos, pues en actualización, pues trabajaron Stellantis, General Motors, Ford, y también fue una oportunidad para armonizar los requisitos específicos de los clientes, porque sabemos que, bueno, aparte de los manuales, tenemos como tiers, ¿no? Como tier 1, tier 2, etcétera, cumplir ciertos requisitos específicos de los clientes. Y pues bueno, esta manera o esta razón por la cual se actualizaron se aprovechó para armonizar dichos requisitos específicos. También, como ya comenté, fue publicada la segunda edición en 2008 y bueno, la IATF fue creada o se actualizó de ISO TS a IATF en 2016. Entonces, todos estos cambios o actualizaciones que tuvimos en la norma IATF, pues aún no se eran visualizados en el manual que tenemos actualmente de versión 2008. Y también, pues durante estos 15 años, pues hubo varias publicaciones de la IAG que estaban muy relacionadas, como los EQIs, que tampoco se veían vinculados en este manual anterior, ¿no? En de la versión 2008. Y pues obviamente las expectativas de los clientes pues también cambian, ¿no? Entonces, pues básicamente esas fueron las razones por las cuales se decidió actualizar estos manuales. Y bueno, Lalo, si tú nos pudieras comentar un poquito más por qué el plan de control ahora va a ser un manual independiente, ¿no? Estábamos acostumbrados a que era un solo manual donde podíamos encontrar la parte del APQP y el plan de control. Si nos pudieras comentar un poquito sobre esto, Eduardo, por favor. Ok, gracias. Sí, correcto. APQP generaba toda la planeación, estructura, y dentro de ella caminábamos, desarrollábamos el plan de control que evolucionaba en diferentes etapas. ¿Sí? Hacíamos planes de control
de prototipo, de prelanzamiento y de producción, que era la esencia de caminar el APQP. Ahora, pues, se decidió dividirlo en el manual de APQP, tercera edición, y generar independiente el manual de plan de control, primera edición. Se generan independientes. La principal intención de este cambio es que ahora nos permite flexibilidad principalmente para el plan de control. Esperamos que el APQP con la estructura, tendencia, por eso no ha tenido muchos cambios. La manera básica de llevar una gestión de proyectos, un lanzamiento, un lanzamiento de nuevos programas es general y se mantendrá. Pero el plan de control, al ser independiente, nos va a permitir tener más revisiones conforme la industria de vehículos híbridos sigue robusteciendo, eléctricos, la electrificación sigue evolucionando, cambiando, generando criterios. Entonces, el tener el manual de APQP y plan de control separados permitirá esa flexibilidad de actualización, revisión, principalmente del plan de control, para ir avanzando conforme tenemos lecciones aprendidas de las aplicaciones, nuevas estructuras, nuevas metodologías, nuevos componentes, nuevas aplicaciones, nuevas funciones que permitan manejar mejor la evolución del plan de control. Y relacionado a esto, esta división, pues atendiendo a las principales armadoras americanas donde se origina esto, Ford, General Motors y Stellantis, podemos abordar el desempeño que ellos vayan comunicando, viendo la aplicación y necesidad de actualización. Y esto va a ir ligado a ir incorporando más rápido o independientemente donde aplica a APQP o a Plan Control, requisitos específicos de los clientes que se vayan armonizando junto con ellos. Requisitos más claros relacionados hacia oportunidades de mejora con las nuevas estructuras, nuevos componentes, nuevos proveedores que se suban al sector automotriz. Y esto dará una mayor orientación para el desarrollo y gestión de esos planes de control. Por eso hubo la necesidad y se acordó el poderlos generar separados. Ahora bien, con esta separación, esta estructura, Patti, ¿crees que sobre este cambio afecte la estructura jerárquica que hoy conocemos de los diferentes core tools, SPC, MCA, PIPAP? ¿Crees que será afectado? No, la buena noticia, Eduardo, es que no, igual como hemos estado siempre pues entrenando y nosotros también aprendiendo sobre el uso de las Core Tools, se mantiene igual. Sabemos que aunque el libro del APQP estaba APQP más plan de control en un solo libro, realmente el plan de control siempre se ha enseñado después de la MEF. Entonces, la estructura jerárquica queda igual. Solamente que pues ahora son dos libros, como ya comentaste, separados, pero se mantiene la misma estructura. Porque recordemos que en la parte del APQP, que es la parte inicial del proyecto, pues ahí se definen entre el cliente y las organizaciones por los requerimientos. Después nos vamos a través de la MEF, que sabemos que es la manera como se analizan los riesgos para poder ver qué tipo de riesgos pudiéramos tener al momento de poder cumplir estos requerimientos. Y por último, pues el plan de control, pues baja estos controles definidos en el AMEF hacia el plan de control. Por eso, como ven aquí en la diapositiva, dice que el plan de control pues sigue siendo la expresión operativa de la MEF. Sabemos que más aproximadamente 70 u 80% de la información que generamos en el AMEF es bajada esta información al plan de control para precisamente controlar nuestro producto y nuestro proceso. Y bueno, sabemos que ahí del plan de control, pues identificamos cómo vamos a hacer ciertas mediciones y pues entra la parte del MCA, después cómo vamos a analizar todos estos datos para predecir, para la mejora continua, etcétera. Entonces entra la parte de SPC y por último la parte del PIPAP que engloba prácticamente estas herramientas para pues demostrar
a través de este PIPAP que podemos cumplir los requerimientos que estuvimos definidos o dejando claros desde la parte del APQP. Entonces, no, Eduardo, se mantiene la misma orden jerárquico a pesar de que ahora tenemos 2 libros independientes. Y también, bueno, quisiéramos saber, porque pues obviamente es una expectativa para todos, Eduardo, si nos pudieras comentar, ¿no? Ya más en detalle algunos de los cambios que vamos a estar viendo en estos libros de APQP. Ok, correcto. Bueno, no es un curso completo, la intención es darles avances, ciertos principales cambios para irnos preparando, es información en avanzado. La intención es compartir hacia dónde se dirigen estos cambios. La publicación se espera que esté oficialmente liberada el 1 de marzo. Y los principales cambios que vamos a encontrar en el APQP los hemos agrupado en 3 bases de los cambios, ¿sí? Sobre la manera de gestionar el programa de nuevos proyectos, el seguimiento del APQP, la estructura del APQP de seguimiento ligado a lo que cada armadora nos pida, sus metodologías, sus compuertas, sus hitos, sus entregables, sus etapas, sus válvulas. Cada armadora toma las bases de APQP y tiene una estructura de seguimiento. Entonces, esta gestión del programa, esta gestión de evaluación del programa, uno de los principales cambios es reforzar, involucrar el pensamiento basado en riesgos y mitigación en la gestión de proyectos. No es nuevo, muchos lo teníamos, muchos desde el pedimento de los clientes, características, máquinas nuevas, tecnología nueva, veíamos el abordar riesgos, tiempo, buscar proveedores de maquinaria, manejar tecnología, manejar materia prima nueva. Entonces, refuerza esto que ya muchos manejábamos, involucrar el abordaje de riesgos sobre la gestión del programa del APQP. Refuerza el concepto de expectativas hacia los gates, compuertas. Las armadoras luego hablan de diferentes términos, pero es ir evolucionando cada etapa en entregables, en revisiones, y el nuevo APQP con las lecciones aprendidas y lo que queremos reforzar incluye ahora guías, buenas prácticas, alguna dirección de cómo ir gestionando cada etapa de compuertas para ir evolucionando. Se integra ahora una parte de indicadores para darle seguimiento a nuestros proyectos, nuevos lanzamientos, programas, a nuestra planeación de proyectos. Si bien el APQP no nos va a dar KPIs obligados, nos va a dar una referencia e intención de que el proyecto de APQP, toda la estructura del APQP que conocemos, lleve elementos a seguir, a medir, a cuidar el desempeño de la manera en cómo abordamos los proyectos. Otro elemento que nos da línea para el cambio es la proveeduría. Los proveedores del proveedor. Los Tier 2 o del Tier 2, los Tier 3, los proveedores, los que requerimos algo de esos proveedores, se refuerza, ¿sí? Hemos tenido muchos problemas porque el Tier 1 lleva en línea su proyecto de planeación de lanzamientos, pero a veces sube tarde a los proveedores, no los desarrolla, a veces las entregas, involucramiento, PIPAP para proveedores, aplicación de Core Tools para subproveedores, se ha perdido. Entonces, se integra este concepto o refuerza este concepto de involucrar a los proveedores, el abastecimiento. La intención es eso, no perderlos de vista durante la estructura de planeación, ¿sí? Incorporarlos desde qué pide el cliente, qué me está solicitando el cliente para meterlo al proyecto, subir a los proveedores en cuanto a participación, exigencia para PIPAPs, para que corran pruebas, muestras, instalaciones,
se sube. Para eso también se integra una lista de verificación. Una lista de verificación para los subtiers, para los que proveen algo dentro de los proyectos, que me ayude a ver si ya están integrados, evaluados, se requiere que hagan PPAP, corridas, muestras, subirlos a mi gran planeación de proyectos que se alinea a mis clientes. Por lo tanto, se agrega dentro de la gestión de gates o compuertas como seguimiento esta estructura de seguir a los subproveedores que se entreguen a los proyectos. Y el último punto, el tercer punto para base para el cambio del APQP tercera edición es aclarar de lo que ya estaba ahí, aclarar las estructuras. Sobre lo que ya teníamos, dar más detalles sobre lo que ya teníamos, ¿sí? En APQP siempre va a haber cambios, entonces la gestión de cambios se refuerza. Todos vivimos con lanzamientos, cambios de última hora, de proveedores, de nuestra propia organización, del cliente. Recordemos que todo esto está sumándose al ensamble de un gran vehículo, al ensamble de una estructura ingenieril que conjunta componentes y se requieren cambios, espacios, recortes, peso, validaciones, pruebas. A veces no entra, hay que recorrerse, hay que ajustar, hay que alinear. Entonces, el APQP va a vivir con cambios. Entonces, tenemos que preparar y manejar y vivir nuestros proyectos de planificación, de lanzamiento de nuevos proyectos con una gestión de cambios que permita llevar los cambios. Se integra, todos manejamos OEE en las empresas, se integra y ya se habla de cómo ir integrando el concepto de OEE desde la planeación, desde cuidar lo que el cliente me pide. El cliente me requiere un proceso productivo que genere piezas buenas. Entonces, desde la planificación tengo que cuidar, planificar, ver qué voy a poner en el proceso productivo. OEE es una estructura, un indicador que me permite cuidar el proceso productivo, pero tiene que nacer desde lo planificado, desde el volumen, cantidades, entregables que quiere el cliente. Nace también, se integra más detalle o se incorpora el concepto de trazabilidad de los productos en los procesos productivos. Si bien desde en IATF ya tengo un requisito, hay que cuidarlo en el proceso, nace desde el APQP, espacios, contenedores, etiquetas, criterios, cómo lo voy a cuidar en el proceso productivo. Entonces, se refuerza. Repito, no es nuevo para las empresas, pero parte de un reforzamiento de la trazabilidad debe de ser cuidada desde la APQP para ser operada en producción masiva. Lo mismo va a pasar con la aclaración y reforzamiento de los dos conceptos, error proofing y mistake proofing. Si estamos en el momento de diseñar un producto, diseñar el proceso productivo que va a generar un producto bueno, es el momento de integrar, crear, buscar cómo implementar caminando la estructura, soportados por AMEF, por un análisis y que nos lleve a plan control, como decía Patti, que alimentan la necesidad de la implementación de error proofing y mistake proofing. Entonces, esta estructura de pruebas de error que deben de estar juegan una importante análisis, planeación, implementación para ponerlos en los proyectos, en los procesos productivos y que bajen a proceso productivo. Entonces, estos son mis tres principales elementos y subelementos que originaron el cambio, la necesidad, lo que se integra en el nuevo APQP. Bien, entonces, Patti, referente al tema del abastecimiento, los subtiers, los subproveedores, ¿qué nos puedes compartir algo en avanzado? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, como ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, una de las principales razones por las cuales también se actualizaron estos manuales fue precisamente porque teníamos que alinear ciertos conceptos que ya estábamos manejando en la parte de la IATF
y también tratar de armonizar con algunos requisitos específicos de los clientes. Entonces, la parte de abastecimiento, desde que empezó la IATF en su versión 2016, empezó muy fuerte esta administración que debemos de tener de los proveedores. Ya estaba como parte de la ISO-TS de la versión anterior, sin embargo, en esta versión de la IATF, en su versión 2016, como lo comento, pues ya está más en detalle toda esta administración de proveedores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el libro de APQP? Incluir estos requisitos que tenemos para administrar los proveedores y también ciertos, como ya comentábamos, publicaciones de la IAG que ya habían sacado después de la versión que está ahorita vigente, ¿no? La de 2008 sobre APQP y plan de control. Entonces, ya también comentó Lalo, la parte del abastecimiento es súper crítico para la parte de la planeación del desarrollo del APQP. Entonces, sí hay un apartado bastante claro en este nuevo libro donde aplica para proveedores nuevos o proveedores actuales, que la idea es buscar, ¿no? Que garanticen que estos proveedores tengan la capacidad de diseño y fabricación del producto. Ya lo comentó Eduardo, trae una lista de verificación ahí que está muy basada en una de las publicaciones del IAG, que es el CQI 19. Algunos clientes ya pedían a los Tier 1 utilizar estos CQIs 19, algunos no, pero ahora como parte de la armonización de registros específicos de cliente y también de actualizar con lo que pide la IATF. Entonces, la idea es utilizar este checklist desde el inicio, desde las primeras fases del proyecto para poder confirmar la idoneidad del proveedor. Y bueno, una vez confirmada es el proveedor, este es el proveedor que necesitamos, es el proveedor que va a entrar en este proyecto, pues ya todo tiene que estar cascadeado, todas las actividades de APQP donde está involucrado la cadena de suministro, pues tiene que ser incluida. Yo tuve la oportunidad de ir algunas veces a las reuniones que hacían las armadoras, ¿no? Para nosotros cuando estaba del lado de ser Tier 1, y nos comentaban mucho que a veces los lanzamientos no eran 100% exitosos, no tanto por la comunicación que había entre la OEM y el Tier 1, sino también por la administración que nosotros como Tier 1 se podía hacer hacia toda la cadena del valor. Entonces, están dando mucho enfoque en esa parte y bueno, también la IATF nos pide que tengamos un proceso, ¿no? Para seleccionar proveedores y analizar su riesgo, pues ahora este libro de la APQP nos indica que tenemos que tener un método para identificar a estos proveedores de alto riesgo. Recordemos que alto riesgo no significa siempre que sean malos, ¿no? Que tenga un historial malo o una pobre calidad y por lo tanto sean malos. No, también pueden ser considerados proveedores de alto riesgo, pues porque es un nuevo proveedor o quizá cambió a una ubicación o un sitio pudiera ser complicado de seguridad, de temas culturales, etcétera, nuevas tecnologías. También puede ser por el simple hecho de que es un componente que está relacionado a un tema regulatorio o un tema de seguridad, o simplemente porque el proveedor pues no tiene alguna certificación. Entonces, toda esta parte de abastecimiento viene muy fuerte nuevo del APQP. Y bueno, más adelantito Eduardo nos va a comentar sobre los gate o compuertas, como lo comentó Eduardo, pero si ven esta parte de abastecimiento viene como en el manual en la parte 0, ¿no? Que es parte de la planeación antes de comenzar ya en forma, ¿no? El desarrollo del producto. Entonces, esto es lo que pudiera yo comentar sobre lo del abastecimiento, Lalo. Y si tú ahora nos pudieras comentar, hablando de las compuertas, si van a quedar igual, si van a cambiar, si nos pudieras dar un poquito más en detalle de cómo estábamos acostumbrados en esta versión a lo que viene ahora. Correcto, sí. Vamos a hablar de esa parte, un poco de información en avanzado sobre esta etapa de gestión por las fases del APQP y sus compuertas. Compuertas, hitos, entregables, delimitantes que permitan ir evolucionando entre cada etapa. Si pueden ver, aparentemente es la misma estructura, los que ya conocemos APQP, los que manejamos las 5 etapas de APQP. Punto bueno, son las mismas 5 fases del APQP. Planeación, diseño y desarrollo del producto, diseño y desarrollo del proceso, validación del producto y del proceso, pasa a producción y durante la gestión del proyecto, mejora, retroalimentación, acciones correctivas
todo el proyecto y en el resultado de los proyectos, producción masiva. Si se fijan, se alarga un poco la estructura en esta parte, en base a la experiencia, nuevos proyectos, nuevos productos, la electrificación. Si se integra, se acomoda un poco más en base a lo que hemos vivido en los últimos años. Para esto también se agrega una nueva sección sobre la gestión de gates, compuertas, elementos que deben de estar terminados para dar un seguimiento, ¿sí? Entonces vamos a manejar 5 compuertas. Si bien se trató de alinear a esos entregables que ya venían, el ahora reforzar que esa compuerta y en inglés le habla gates. No lo tradujimos como puerta, sino como una compuerta que permite abrir, cerrar, qué debe de pasar, esa revisión formal de, para pasar esta compuerta debe de haber algo, debe de permitirse que pase algo. Esa es la intención de los gates. Por lo tanto, se agrega esta intención de ir evolucionando, ir caminando durante el proyecto, la gestión del lanzamiento de nuevos proyectos, con la nueva estructura de no perder de vista el concepto de entregables en cada etapa. Muchas armadoras, muchos OEMs ya pedían entregables, cierres, checklist, aprobaciones durante cada una de estas etapas. El APQP se alinea a esas estructuras, se agrega una lista de verificación, guía sugerido para cada revisión en cada compuerta, qué debería de tenerse, completarse o asegurar que se tenga ya estructurado esos entregables. Esto, ya comentaba, está alineado a los grandes hitos que ya conocíamos: aprobación del programa, prototipo, pilotos y lanzamientos, ¿sí? Esta estructura de reforzar el elemento de gates o compuertas resalta, impulsa, se pretende que haya más involucramiento de revisión, involucramiento de la alta dirección, del liderazgo, de staff. Si bien sí tienen las diferentes áreas, funciones, entregables, formatos, análisis que hacer, revisiones, el conjuntar todo esto e ir reportando, esto no es nuevo, ya estaba en el APQP versión anterior, pero como práctica, como mejora en base a que hemos escuchado las deficiencias que hemos tenido en estos 15 años de cambio, al nivel de aplicación del proyecto, el involucramiento del management, de los directivos, se ha perdido. Entonces, estas gates requieren que tengan seguimientos, entregables, revisiones, involucramiento con esa estructura de liderazgo, ¿sí? Y por lo tanto, en los gates se va a incluir también revisiones de lo que comentábamos ahorita. Patty nos aclaraba el involucramiento de los subproveedores, subtiers, de los de abastecimiento en etapas planificadas del APQP, donde tengan que entrar con el pensamiento, gestión de riesgos dentro de la estructura para ajustar mi plan, mi proyecto y asegurar un buen lanzamiento. ¿Sí? Patty, ¿qué nos puedes platicar sobre esta estructura de aspectos gerenciales que se involucran ahora y los aspectos técnicos que tenía? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, pues a manera de resumen de lo que ya nos comentó Eduardo y lo que hemos estado viendo a través de las diapositivas anteriores, podemos decir que en la parte técnica, como ya lo comentó Eduardo, pues realmente la manera o el diagrama, el dibujo que estábamos acostumbrados a ver los que traíamos experiencia en la versión esta actual, ¿no? De 2008, va a cambiar un poquito, ya lo comentó por ahí Eduardo, la parte de la fase del desarrollo del producto va a ser alargada un poco hacia lo que es la parte de
pilotos, que antes se acababa más en la parte de prototipos, va a ser alargada, pero el concepto de los gates o compuertas, etapas en las que tiene que haber ciertas actividades y poder hacer cierres para poder pasar a los otros gates, continúa de la misma manera, nada más que va a haber más aumento de tareas, como ya comentamos, cambió el gráfico. Sin embargo, pues lo que más cambió, y ya también nos comentó Eduardo, es la parte de el tema gerencial o de gobernanza. Es decir, se espera mayor involucramiento de la alta dirección, igual alineado otra vez a lo que es la IATF, ¿no? La IATF marca mucho la parte de involucramiento de la alta dirección. También el libro, pues a través de estos cierres de compuertas o de revisiones, se espera mayor involucramiento de la alta dirección, más gestión de estas etapas o de todo el desarrollo, ¿no? También espera una planificación más anticipada, por eso si veían en el dibujo que nos presentaba Eduardo, pues teníamos la parte 0, ¿no? Porque se espera que haya muchas actividades previas antes de empezar ya con lo que es la parte del desarrollo que normalmente estamos acostumbrados. La idea es tratar de enfocarnos en las lecciones aprendidas, siempre en todos los requisitos específicos de los clientes, en la IATF nos hablan de esto, ¿no? De tratar de pues ocupar estas lecciones aprendidas de proyectos anteriores y utilizarlos en las nuevas. Y pues nuevamente a la alineación con la IATF, pensamiento basado en riesgos. La idea es hacer análisis de riesgos detallados en cada uno de los gates, revisar más o menos qué es lo que está pasando para poder estar administrando mejor esta parte. Entonces, si pudiéramos dejarlo de una manera de resumen de qué cambió más la parte gerencial y de gobernanza que la parte técnica. La parte técnica pues continúa, como comento, las actividades por gates, cómo ir los gates entrelazándose, etcétera, pero la parte gerencial y gobernanza, incluso comentaba Eduardo anteriormente de indicadores, ¿no? De indicadores que está pidiendo también este nuevo manual para, pues, revisar cómo va siendo eficaz y eficiente todo este proceso de APQP. Entonces, básicamente lo que más cambió es la parte gerencial y gobernanza. Y por eso voy a pedir a Eduardo que me platique o nos platique un poquito más sobre este marco de gobernanza. Gracias. Bien, sí, la base, la parte de tareas, actividades, tiene pequeños ajustes alineados, pero la parte de gobernabilidad, involucramiento, el término para muchos de nosotros en el sector gobernanza, gestionar el proyecto desde los altos niveles, no la parte técnica operativa, desde los altos niveles. Elaboramos este ejemplo para dar cómo se integra este concepto de gobernanza, donde vamos a ocupar desde el inicio, vamos a iniciar desde esta parte, evaluación de cómo estamos, cómo está mi proceso, vienen nuevos proyectos, me toca la puerta un nuevo cliente, un OEM, un Tier 1, me toca la puerta. Entonces, primero que tengo que decir, ver antes de decirle si yo lo hago, si yo fabrico, deberíamos de voltear hacia nuestro desempeño. ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para cumplir lo que el cliente quiere? El cliente, la mayoría de las armadoras requieren en tiempo, en spec y en cantidad. Entonces el concepto no ha cambiado, sigue siendo la misma necesidad, mas sin embargo, a veces nada más es dame el dibujo y es sí yo lo hago. Pero y el voltear, cumplir en tiempo, en especificación y en cantidad, tenemos que iniciar la gobernabilidad del proyecto, la gestión del proyecto desde niveles altos con el involucramiento, ver nuestro desempeño, ver nuestro riesgo como proyecto. No es el AMEF. El AMEF ya desde el manual GBDA, en muchos cursos hemos reforzado, viene el AMEF, son riesgos técnicos ya viendo el proceso. Aquí vamos a ocupar el reforzar riesgos a nivel proyecto. Riesgos del proyecto para cuidar, atender máquinas nuevas, tecnología nueva, cantidad de personas, de conocimiento que deberíamos de aplicar,
Capacidades, estamos teniendo muchos problemas por proveedores de capacidad de entregar cantidades de piezas y eso es crítico para las armadoras, crítico para producir vehículos buenos constantemente. Entonces, desde mi inicio de la gobernanza deberíamos de entender esta información. Si se fijan, esto está en compuerta cero, desde el inicio, es entenderlo. Requerimientos de tecnología, de instalaciones, espacios, controles, recursos, personas, revisiones, laboratorios, pruebas, abastecimiento, los subtiers, dónde están, quiénes son, también tienen capacidad. A veces mi proyecto está bien hecho, va en tiempo, pero el proveedor lo descuidé, no lo involucré en etapas tempranas, no validé PPAP con él, no conozco su capacidad, sus riesgos instalados para que soporte el mío para entregar producto bueno. Entonces, todo esto nace en esa estructura. Elaboramos voy a eliminar esto, elaboramos un plan de tiempos, mi gráfica de GAN, de cumplimiento para etapas entregables del APQP, más lo que me piden como requisitos las armadoras o clientes. Y entonces deberíamos de, con esa información de la compuerta inicial, entender lecciones aprendidas. Muchos tenemos lecciones aprendidas. Hay una base de datos en la organización de lecciones aprendidas, pero no la ocupamos, no la metemos en cada proyecto, no la jalamos para que en el nuevo proyecto evitemos cosas que nos han sucedido, que no vimos, que no preguntamos, que no consideramos en proyectos anteriores. Y eso nos va a llevar a gestionar cambios según requiéramos, según el análisis, como estructura de gobernanza o gobernabilidad del proyecto. Después de esto deberíamos de gestionar mi avance del proyecto, de los lanzamientos del APQP, de las compuertas que tienen entregables, cumplimientos que deberíamos de tener e irlo verificando hasta llegar a mi último entregable, la compuerta 5, para pasar a proceso productivo. Con toda esa información y desde el marco y vista de gobernabilidad, gobernanza, vamos a aterrizar esos riesgos, a abordar posibles riesgos de proveedores, de materiales, de espacio, de modificación en la línea, de personal, de conocimiento, de actualización. Ahí gestionamos riesgos y me lleva eso a volver a gestionar mis tiempos, ajustar mis tiempos, mi gráfica de GAN, cuidando entregables, fechas que no puedo mover, reacciones. Si bien la intención de ver riesgos no es nada más verlos, es mitigarlos, abordarlos, minimizarlos. Entonces, entre más tiempo temprano podamos ver en dónde están esos riesgos, podemos actuar para minimizar el impacto. Y esto me va a llevar a cuidarlo a través de métricos, que hablábamos, KPIs, indicadores que me digan cómo va el proyecto, ¿sí? Pero no nada más que le digan al responsable del proyecto, a las personas de proyectos, de lanzamientos, de nuevos proyectos, de nuevos modelos, sino al nivel organización. Por esto denominamos el marco o estructura de gobernanza que está inmerso dentro del APQP. ¿Sí? Bien, Patti, pasemos ahora a hablar sobre los 4 capítulos que conforman el nuevo plan de control. El nuevo manual de plan de control en primera edición contiene también una estructura por capítulos que hay que caminar. Patti, platícanos de estos capítulos para plan de control. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, primero, muchas gracias por darnos las actualizaciones muy enfocadas a la parte del APQP. De manera general, como ya comentamos, por los gates sí cambiaron un poco, ¿no? Pero, sin embargo, la parte de gobernanza, que es esta última parte que nos diste, es donde vienen más los cambios para ser más planificados, para analizar el riesgo. Y nuevamente, lo que esperan los clientes, que tú lo comentabas muy claro, estar dentro de presupuesto, dentro de especificación y en tiempo, ¿no? Entonces, finalmente ese es el objetivo que tienen las armadoras y la idea es que con estas
nuevas metodologías o indicadores, etcétera, que está ofreciendo este libro, pues podamos lograr estas metas. Y bueno, respecto a lo que es el plan de control, aquí sí es un poquito diferente a lo del APQP, porque el APQP sí pudiéramos decir que es como una actualización del libro. Sin embargo, para el plan de control, recordemos que había solamente una parte o un capítulo dentro del APQP en la versión 2008 que hablaba sobre lo que es plan de control. Y básicamente, pues cuando nos tocaba revisarlo, pues era más enfocado a cómo llenar el formulario, qué significaban cada una de las columnas, etcétera. Entonces, básicamente, por eso se crea un libro independiente para explicar un poquito más todo este detalle del plan de control, que ya vimos que es la parte operativa de lo que es el AMEF, y por eso se convierte en lo que es plan de control primera edición, porque es la primera vez que va a existir el manual de manera independiente. Y como ya lo comentó Eduardo, pues tiene varios capítulos. El primer capítulo, que ellos le llaman capítulo 0, pues realmente es para que también no olvidemos, a pesar de que van a ser independientes, no significa que el plan de control pueda vivir aislado de lo que es el proceso del APQP. Ya estábamos acostumbrados anteriormente que el plan de control pues tenía cierta importancia en ciertas etapas del APQP, y incluso pues en este capítulo nos sigue aclarando, ¿no?, esta vinculación que existe entre el APQP y el plan de control. También nos enfatiza lo que siempre nos dicen las armadoras, la IATF, que es un documento vivo, y entonces pues no termina cuando se nos termina el proyecto, ¿no?, sino tenemos que estarlo actualizando. Entonces nos deja muy claro que el plan de control pues sigue siendo un documento vivo. En el capítulo 1 son más como requisitos. Aquí sí, las OEMs, ¿no? Ya comentamos que trabajaron en esto Ford, General Motors y Stellantis, trabajaron para revisar cuáles eran los puntos más débiles que se tenían dentro de su cadena de suministro, y en base a esto dejaron muy claro algunos requisitos o algunos temas clave y qué debe de cumplir estos planes de control. Más adelante vamos a hablar un poquito de algunos de los requisitos, no de todos, como ya comentó Eduardo, es una descripción general, no es un tema completo, ¿no?, de los cambios, pero vamos a platicar un poquito más adelante de estos requisitos. El capítulo 2, yo podría decir que se parece un poco más a lo que estábamos acostumbrados, porque nos indica cómo vamos a desarrollar un plan de control. Sin embargo, más que como nada más llenar las columnas, lo vio con un enfoque de procesos, otra vez enfocado a la parte de la IATF, ¿no? Nos dice qué entrada necesitamos para generar un plan de control y cuáles van a ser las salidas esperadas que cumplan los requerimientos de los clientes. El capítulo 3 vienen las etapas del plan de control. Se siguen manteniendo los 3 tipos de planes de control que estábamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que es el de prototipo, el de prelanzamiento o el de lanzamiento. Algunos le llaman prototipo, preproducción, producción, pero al final eran estos 3 tipos de planes de control que estábamos acostumbrados a utilizar. Se agrega uno más, que no es nuevo para la industria automotriz, sin embargo es nuevo para el libro, que es la parte de lanzamiento seguro, plan de control para lanzamiento seguro, que es mejor conocido en inglés, que es Safe Launch, ¿no? Que ya algunas armadoras ya lo piden, pero no estaba incluido este concepto dentro de lo que era el manual de la APQP. Ahora en esta nueva versión ya estamos incluyendo lo que es la parte del Safe Launch. Y el capítulo 4 trae más como el uso efectivo de los planes de control. Ok, ya lo hice, pero ¿cómo puedo utilizar de manera más efectiva estos planes de control? ¿Cómo puedo incluir algunas herramientas que yo ya tengo en la parte de mi sistema de gestión de la calidad para tener un uso más efectivo de lo que son los planes de control? Entonces, básicamente son 5 capítulos lo que tiene el libro. Empieza por el capítulo 0, que es básicamente introducción. Nos va desglosando temas muy importantes a través de todo el manual. Y para eso le voy a pedir a Eduardo que si nos empieza, esta es una manera general, pero si nos empieza a describir un poquito más de algunos contenidos claves que va a tener este nuevo libro. Eduardo, por favor. Sí, Pati. Bueno, igual, 3 elementos en avanzado de los principales cambios que se incorporan en el nuevo manual Plan de Control, primera edición de IAG, son agrupados en 3 elementos. La gestión de características, reforzar esa estructura de gestión de características,
abordar debilidades que, si bien decíamos, esto no ha sufrido cambio desde hace 15 años, es en esos 15 años prácticas, aplicaciones, cómo se ha llevado, cómo lo hemos presentado, cómo las armadoras lo perciben o el impacto de la elaboración de planes de control, cómo lo perciben, es abordar esas debilidades que han surgido y otro principal cambio son esas expectativas que se aclaran hacia lo que esperan los clientes, lo que requieren los clientes para la aplicación, elaboración e implementación de plan de control. Si bien sobre las características ya el manual para la creación de plan de control hablaba ya de características especiales, en este nuevo manual APQP primera edición vamos a reforzar esa identificación, clasificación. Muchas son características especiales del cliente. Ahora son características especiales también del cliente, más las del proceso. Recuerdan gobernabilidad, riesgos en los procesos. Ya jala AMEF, riesgos en los técnicos. Entonces, se refuerza, no es nuevo, es un reforzamiento para dar más alineación, guía sobre la estructura de clasificación de características especiales. En este elemento se da también apoyo o guía sobre el concepto de características que entran a mi proceso y no les hago nada. El concepto de pass-through dentro de los procesos ya lo usábamos, muchos proveedores los ocupamos, las armadoras lo requieren, se diseñan proyectos utilizando ese tipo de productos con esas características, pero el plan control no lo mencionaba. Ahora lo integra y lo refuerza para que lo podamos ocupar más alineadamente dentro del plan de control. De las debilidades que se abordan en el nuevo plan de control, bueno, prácticamente son tres. Ya habíamos comentado reforzar el concepto de a prueba de error, error proofing, como parte de controles en el proceso. Ya lo utilizábamos, estaba en el anterior, hoy se confirma, se refuerza para poderlo utilizar de mejor manera, ¿sí? El impulso sobre el muestreo que debemos de colocar en plan de control que vaya relacionado y alineado a volumen, a las cantidades que produzco. Tenemos empresas que producen los 3 turnos seguidos para los clientes, otros producen ciertos tiempos o pocas cantidades. Entonces, mi plan de muestreo no es fijo. Tenemos esa situación de cortar y pegar información sin analizar. Entonces, se refuerza que esa frecuencia de muestreo tiene que ir basada en la cantidad del volumen que yo produzco para garantizar la manera de detectar, tener una ventana de acción y garantizar una buena contención que evite problemas. ¿Sí? Plan de control, por ahí veía una pregunta, ¿qué se integra, qué se agrega, qué es nuevo? Bueno, la estructura refuerza el plan de reacción, en donde el plan de reacción, la columna del plan de reacción, ahora se agrega una nueva columna que requiere que marquemos el responsable del plan de reacción. Si bien muchos tenemos plan de control y lleno la información de plan de reacción, si en ese plan de reacción no dice quién y quién lo hace y en qué momento debe de tomar decisión de parar la línea, no es un plan de reacción. Entonces, hoy se integra que sea más claro que el plan de reacción lleve quién es el responsable de ejecutar ese plan de reacción y sus criterios para ejecutarlo. ¿Sí? En el último, que son expectativas que se alinean con lo que pide plan de control, involucrar información o involucramiento y esa relación en etapas de los proyectos para generar plan de control y los controles que podrían llevar.
aquellos que son proveedores dirigidos. La industria desde hace muchos años ha volteado a que las armadoras seleccionan proveedores y son dirigidos para el Tier 1, que le tenemos que comprar un componente, una materia prima, y esos cómo los controlo. A veces no los podemos controlar o perdemos de vista cómo controlarlos hasta que generan un problema. Entonces, se refuerza y se integra para los que ya tenemos proveedores dirigidos. No es nuevo, debe de mantenerse controles en plan control para esos proveedores dirigidos. Y reforzar lo que ya usábamos, el Safe Launch, ¿sí? Safe Launch y sus criterios para salir del Safe Launch. Si bien planificamos a veces estar cuidando el proceso para asegurar esa planeación en un plan control y verlo, deben de haber criterios para en qué momento termina el concepto de lanzamiento seguro o Safe Launch. Muchas armadoras ya lo piden, tienen criterios, el manual se alinea a esas expectativas o criterios. Para esto, ¿qué nos puedes decir, Patti, referente al capítulo 1 del plan de control, que son los requisitos y guías que se integran en el nuevo plan de control, primera edición? Sí, gracias, Lalo. Bueno, ya comentamos un poquito de algunas de ellas. Vienen 12 temas en el capítulo 1. Solamente escogimos 3 para presentar el día de hoy en este webinar. Sin embargo, pues son 12 temas que van a venir ahí otra vez estructurados de cuáles son los requerimientos o los lineamientos que se espera que los planes de control tengan. Pero bueno, escogimos lo que es características especiales porque, bueno, sabemos que si revisáramos, por ejemplo, la parte de la IATF, pues sabemos que el tema de características especiales a veces pudiera ser una de las principales no conformidades, ¿no? Que pudiéramos encontrar en auditorías, etcétera. Entonces, los clientes lo que hicieron fueron agregar sus lecciones aprendidas, armonizar sus requisitos específicos de cliente para crear estas nuevas guías. Entonces, con respecto a las características especiales, ya lo permitía la IATF, pero recuerden que pues, la versión anterior de APQP era 2008, no traía esta información, ahora ya lo trae integrada, pero para la parte de características especiales, pues ya te permite el uso de una matriz de correlación, es decir, de la simbología que tienen los clientes con la propia simbología de la organización. Obviamente siempre tiene que estar aprobada con el cliente, ¿no? Si el cliente permite que tengas esta matriz de correlación, pero el libro ya permite también esta matriz de correlación, ¿no? También el tema de las pass-through, ¿no? Que regularmente las conocemos así, ¿no? Como pass-through characteristics o PTCs, ¿no? Que regularmente a veces evitamos la traducción, entonces por eso quiero comentar como pass-through characteristic o PTC, que realmente muchas veces pues podemos generar problemas a los clientes justamente por esta falta de administración que tenemos por estas pass-through characteristics, ¿no? Por estas PTC. ¿Por qué? Porque muchas veces no son coordinadas o no son controladas por el Tier 1, sino por el Tier 2 o quizás hasta por el Tier 3. Entonces es importante y nos deja muy claro en este libro que es importante definir cuál es el último punto de control de estas pass-through characteristics y también nos recomienda ahí utilizar una matriz que ya existe en el CQI 19 para comunicar todos estos métodos, controles, dónde va a ser el punto de control, ¿no? De estas características pass-through, ¿no? Y bueno, de los proveedores dirigidos, que también la IATF ya lo comenta, que no significa por el simple hecho de utilizar un proveedor dirigido que no tengamos ningún control sobre ellos, al menos que existan acuerdos firmados mutuamente entre el cliente y la organización. Por eso dice aquí que la organización, es decir, nosotros como Tier 1, Tier 2, dependiendo de dónde estemos parados, debemos de obtener toda esta información de nuestros proveedores para desarrollar nuestros planes de control, porque es muy importante dónde se va a controlar, en qué puntos, etcétera, otra vez para minimizar el riesgo, para tener un pensamiento basado en riesgos y tratar de tener los menores problemas posibles, ¿no? Y bueno, esto es lo que tengo yo para decirles sobre el capítulo 1, pero Eduardo, tú nos pudieras, por favor, apoyar para comentar un poquito más sobre el capítulo 3, por favor. Sí, el capítulo 3, que son las etapas, el desarrollo del plan de control en etapas.
Si bien ya conocíamos que existe plan de control a nivel prototipo, alimenta el de prelanzamiento y llegamos a el de plan de control de producción, se integra la estructura de plan de control para el Safe Launch, que inicia cuidando parte, a veces es el mismo, a veces requerimos separados, dependiendo de la estación o controles que pongamos para cuidar los nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevas estaciones. Puede ser el mismo, puede ser separado, pero si se fijan, se integra desde antes hasta inicios, tiempo de producir, de vigilarlo durante producción masiva. Por eso el concepto de Safe Launch, de cuidarlo. ¿Sí? Entonces, este concepto viene alineado con el de producción y bien establece criterios para el lanzamiento seguro. Muchas armadoras, muchos OEMs ya manejan criterios para quitar esos controles adicionales, esas inspecciones continuas dentro del proceso, que por lo regular piden 90 días para liberar un proceso nuevo que demuestre que ha generado producto bueno constantemente y que a través del plan control que cuide ese proceso nuevo, podamos ver que tiene un desempeño de generar piezas buenas, sin impactar al cliente, sin impactar al proceso, alineándose a una producción masiva de producto bueno constante y al demostrar eso, poder salir de este esquema del safe launch para dejarlo ya en un proceso productivo que genere piezas buenas constantemente, incluyendo si tenemos nuevos controles a través de ver ya la madurez del proceso, nuevos contenciones, formas, maneras, se ajusta plan de control y ya luego viviré con mi plan de control único. Entonces, no es nuevo, hemos hablado en otras capacitaciones que tenemos con la proveeduría, con las empresas, que hay que generar plan de control en los 3 niveles, hay que evolucionarlo. Es parte de acompañar la madurez de las fases de la planeación de proyectos. Safe Launch no es algo nuevo, ya muchas armadoras lo han requerido, ¿sí? Y esto es en general en el capítulo 3, esas 4 etapas para plan de control. Patti, referente al capítulo 4 del nuevo manual de plan de control, primera edición, ¿qué es lo que nos puedes adelantar de lo más importante? Sí, bueno, como comentamos, la parte del capítulo 4 es más que nada, cómo, podemos hacer uso de elementos que ya tenemos dentro de nuestro sistema de gestión de calidad para maximizar la efectividad del plan de control. Entonces, este nuevo libro, pues, incluye conceptos clave que, nuevamente, no son nuevos para nosotros, son nuevos para el libro, pero, en estos conceptos clave nos dice, por qué son importantes algunos de estos, elementos que pudiéramos utilizar, herramientas, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y estamos hablando, por ejemplo, de AMEF en reversa, que ya muchas compañías lo hacen porque ya eran requisitos específicos de los clientes. Ahora ya el concepto de AMEF en reversa está en nuestro nuevo libro. El uso de software, que también algunos clientes ya lo pedían, también está ya incluido en esta parte del manual. Las auditorías por capas o LPAs que conocemos también ya están incluidas en este manual. Habla mucho también de los planes de control en procesos altamente automatizados. Sabemos que incluso la IATF permitió en una de sus interpretaciones sancionadas que los planes de control pudieran ser un poco diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de procesos altamente automatizados, como en la parte, por ejemplo, de fabricación de semiconductores o algún otro tipo de producto. Habla también del uso de AMEF y planes de control por familias y básicos, que estos conceptos los empezamos a utilizar cuando salió el nuevo libro de IAGBDA para AMEF, y también cómo vamos a controlar los riesgos con respecto al tema de almacenamiento y manipulación del producto, porque muchas veces tenemos como muchos controles dentro de lo que es
hacer el producto, pero no tanto analizar el riesgo en el almacenamiento y manipulación del mismo. Y también para el tema de anormalidades, ¿no? Como cuando tenemos alguna anormalidad, etcétera, como el plan de control, pues lo podemos utilizar para volver a arrancar sin ningún riesgo una vez que haya terminado esta anormalidad, ¿no? Entonces son conceptos que no son nuevos, pero que ya están integrados en este nuevo manual. Sí, entonces eso es lo que yo puedo comentarles sobre lo que es el capítulo 4. Y bueno, ya platicamos mucho, Eduardo, entonces quizá sea momento de permitir otra encuesta, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y podamos hacer un poquito activa esta parte también con ellos. Correcto. Entonces vamos a otra pregunta. Vamos a ver de esta información. Hemos dado grandes ideas, grandes cambios. Los que gestionamos proyectos, vivimos con esto todos los días, estamos involucrados. Hemos visto qué viene, qué ya tenemos, qué no tenemos. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver, esta es la 3, sí. Dada la información que hemos compartido en avanzado en este webinar, ¿qué tan listos con estas ideas que hemos dado? ¿Qué tan listos se sienten preparados para abordar la nueva versión? Todavía no hemos hablado de la fecha de implementación, ahorita vamos a hablar de la fecha de implementación, pero nada más la primera parte, ¿qué tan listos se sienten? ¿Sí? Vemos que no hay grandes cambios, se refuerzan, se alinean, se actualizan a lo que ya han venido con CQIs, requisitos de los clientes, IATF, el caminar de los que vivimos con proyectos constantemente, se refuerzan muchas cosas. ¿Qué tan listos se sienten? ¿Conocen ustedes la manera en cómo llevan sus proyectos? Los que son OEMs con proveedores, los que son Tier 1, el ritmo, cómo lo llevan, el apoyo gerencial de la gobernanza, de impulsar los proyectos, del apoyo, del seguimiento. ¿Qué tan listos se sienten? Ha contestado muy poco, 60%. Voy a dar nada más otros 2 minutitos más para que compartamos y veamos cómo andamos con esta información. Y esto depende de la madurez que llevemos en nuestros proyectos, exigencias que podamos llevar. Entonces, ya tenemos el 70% de los que están aquí conectados, ya contestó. Voy a parar la encuesta y a compartir los resultados. Listo, estoy compartiendo los resultados y podemos ver alrededor del 15% de los que nos acompañan dicen, esos cambios ya los teníamos, ya nos habíamos obligado, ya los clientes nos lo habían pedido, ya lo habíamos visto, quizás el término no lo manejábamos, pero ya lo tenemos, cuidamos, llevamos. Algunos con esta información que hemos compartido en avanzado con ustedes, ya se consideran que estamos listos para poder migrar con estos enfoques. El 60% dice, entiendo lo que está aquí, veo lo que hay aquí, pero no lo hemos aplicado totalmente o todavía no lo entiendo, o quizás las armadoras o mis clientes Tier 1, Tier 2 no nos han requerido o no lo hemos podido llevar. Entonces tenemos un porcentaje de un 60% que requieren pues reforzar lo que ya comentábamos aquí, y un porcentaje alrededor del 25% parece ser que es nuevo, son cambios, 4 planes de control ahora, sí, no, la estructura gerencial, que es algo que se refuerza. Entonces, tenemos un porcentaje, pues a ese alto hay que trabajar mucho para reforzar la aplicación. Vamos a ver la siguiente pregunta. Regreso y es la 4. En lo que respecta a la utilización, ¿cómo utilizaría usted esta nueva estructura que ya vimos que no tiene grandes cambios, sino refuerza, alinea, dependiendo cómo llevemos nosotros nuestros proyectos?
¿sí? La van a adoptar, algunos la tienen que adoptar porque son requisitos de los clientes y ya están arriba en la estructura. Otros van a ver que, y había por ahí preguntas de la cadena de suministro, cómo se integra, hay que subir a proveedores. Algunos hemos aprendido a la mala, ya cuando hay problemas, ya nos hemos dado cuenta que hay que subir a proveedores en etapas tempranas. Otros ya al trabajar directamente con OEM tienen requerimientos de la etapa de proveedores, en qué momento lo suben, checklist, verificaciones, aprobaciones de involucrar proveedores. Y otros quizás tengan la necesidad de robustecerlo ahorita, aunque no han tenido problemas. El 50% de los que nos acompañan ya contestaron. Voy a dar otros 2 minutitos para la encuesta, pero la mayoría va hacia, pues hay que adoptarla en la organización. Listo, voy a dejar de compartir la encuesta. Siguen contestando. Un minutito más y paro la encuesta. Ok. Listo, el 70% ha contestado. Termino la encuesta, la comparto con ustedes. Y vemos que efectivamente más del 70% dice, pues lo tenemos que adoptar. Entendemos que la mayoría de nosotros que estamos aquí son requisitos del cliente, estamos obligados, tenemos que aplicarlo, de ahí viene ese porcentaje. Un 24% está reconociendo que nos falta, no lo teníamos, debemos. Quizás lo hemos visto, pero el manual no lo mencionaba. Hay que bajarlo a los subtiers o subproveedores o a la cadena de suministro. Y tenemos un porcentaje que, bueno, es grande, alrededor de 55 personas que nos acompañan. Hay que implementarlo por primera vez. Si bien hemos hablado que ahora se integran nuevas estructuras, nuevos materiales, nuevas empresas, se están subiendo nuevas empresas a la estructura, tenemos que atender esa necesidad. Vamos a tener nuevos proveedores que se están subiendo por primera vez a esta estructura. Dejo de compartir. Correcto. Listo. Ok. Actualmente el mercado de autos se está moviendo rápidamente hacia robustecer estructuras de autos como son los híbridos más robustos, los autónomos, los eléctricos. Patti, referente a esta estructura de electrificación que se incorporan en los vehículos para la industria automotriz, ¿qué se consideró para actualizar los manuales sobre esta estructura de electrificación? Sí, claro, Eduardo, te comento. Vamos a hacerlo nada más también un poquito ya más rapidito para dejar tiempo a preguntas y respuestas, pero bueno, les comento sobre esta parte de, se consideraron, como ya lo comentó Eduardo, estas nuevas tecnologías, estos nuevos cambios de productos, de procesos. Entonces, finalmente lo que te ofrece el APQP, pues es un marco de acción, ¿no? Pero, sin embargo, no es que sea fijo, te permite flexibilidad para cuando sean ciclos de desarrollo más rápidos, o también incluso puedes pues modificar un poco la secuencia, la duración de las acciones. Bueno, claramente consultado con el cliente, ¿no? También, como ya hemos comentado, nuevos proveedores entrando a este mundo de la parte automotriz, nuevos sectores diferentes, etcétera, pues también al final los clientes siempre seguirán esperando una ejecución del APQP, porque recordemos que el APQP es una gestión de un proyecto, entonces no importa para qué tipo de producto o de sector va a ser aplicado, pues se espera el cliente que tengamos una APQP y que el plan de control pues sea la manera, como su nombre lo indica, de tener un plan de cómo vamos a controlar el producto y el proceso. Y también, bueno, ya hemos comentado lo que fue Ford, General Motors y Stellantis, estuvieron actualizando todos estos libros. Sin embargo, pues también participaron, que ahorita nos va a comentar más adelante Eduardo quiénes participaron, pero también pues se va a ser aplicado también para nuevas tecnologías, para nuevos sectores, y se acordó, ¿no?, tener un convenio para que de repente pudiéramos
agregar ciertas cosas ya muy específicas del sector por separado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no nada más fue enfoque automotriz, sino que fueron incluidos algunas otras industrias, algunos otros áreas para poder hacer estos manuales más robustos. Y hablando de quienes participaron, Eduardo, ¿nos pudieras dar una idea más o menos de quién estuvo participando aparte de estos tres grandes en la actualización de los libros? Sí, bueno, pues realmente se involucró a diferentes grandes proveedores que participaron, nos dieron ideas, buenas prácticas de lo que han desarrollado. Se consideró o participaron otras dos grandes armadoras con ideas, estructuras, Geely Auto que viene muy fuerte, que son los armadora china, Honda que colabora y otros diferentes proveedores. Entonces, con ellos obtuvimos mucha información, principalmente hacia sugerencias, guías, prácticas, utilización que se incorporan en APQP hacia guías que vamos a incorporar en la APQP, principalmente hacia compuertas, avances, qué debes de tener antes creado, aprobado, liberado, para pasar a lo siguiente. Entonces, esa estructura se refuerza con retroalimentación de los que colaboraron, ¿sí? La expectativa de cuidar el producto durante el proceso productivo nace y debería de nacer desde etapas tempranas, desde análisis en proyectos de APQP. Por eso, mucho de lo que se incorpora para trazabilidad lo obtuvimos de este involucramiento de estas empresas, ¿sí? El reforzar, actualizar, ampliar información sobre las listas de verificación que ya tenemos y las nuevas que se crearon. También recibimos mucho de esa información para poderla incorporar en los checklists, reforzar los que ya estaban y los nuevos que se incorporan en el APQP tercera edición. Para la parte de plan de control, la retroalimentación, información, prácticas sobre esas características especiales que se utilizan, cuestionamientos, prácticas de que sería bueno reforzar el concepto de las pass-through, PTC, de características de transferencia, reforzar el plan de reacción que realmente atienda a una reacción, que atienda realmente a cuidar el proceso y el impacto que pudiera tener con nuestro cliente, también se obtuvo de ahí. Y reforzar el tratamiento, cuidado, involucramiento y relación con proveedores dirigidos, ¿sí? Entonces, esta estructura, si bien los responsables y los que lideraron son las principales armadoras americanas, GM, Ford y Stellantis, también se consideró esas prácticas buenas, preocupaciones, ideas de muchos proveedores nuevos que se están integrando para la parte de electrificación y otros proveedores que están evolucionando en tecnología, como algunas armadoras que decidieron participar. Bien, bueno, creo que hasta ahorita hemos abordado las grandes esencias de los cambios principales del nuevo manual APQP tercera edición de IAG, el nuevo manual de plan de control primera edición de IAG, y las hemos compartido con ustedes. Ahora bien, muchas de sus preguntas vienen hacia ahora que se publiquen los manuales del APQP, tercera edición, y plan de control, primera edición, ¿qué es lo que se espera para la implementación de estas nuevas versiones? Patti, ¿nos puedes compartir ese dato, de favor? Sí, sí, claro, Lalo. Bueno, como ya lo están viendo ahí en la diapositiva, y es siempre la pregunta que ya también estuve, como ya lo comenté de su lado, ¿no? Estuve trabajando muchos años como Tier 1, entonces la pregunta del millón siempre es: ¿y cuándo tengo que implementarlo? ¿Cuánto tiempo tengo para poderlo implementar? Entonces, bueno, Ford, General Motors y Stellantis están comentando 6 meses después de la publicación oficial, que la publicación oficial va a ser en el mes de marzo.
Y bueno, como ya vimos, muchos de los que ya actualmente surten para estas armadoras, pues finalmente no van a ver muchas cosas nuevas, más bien las van a ver integradas en lo que es el manual. AMEB de reversa, softwares, Safe Launch Plan de control, etcétera, ya los van a ver incluidos ahí, ¿no? Pero entonces, esta es la posición que tienen las armadoras, pero bueno, si alguien decide migrar antes de los 6 meses, todos han aceptado la implementación inmediata. ¿Sí? Entonces, y en base a esto, Lalo, pues, ¿qué deberíamos de hacer para estar listos para este tiempo, ¿no? Que nos está dando las armadoras para la implementación. Sí, la intención de darles este avance es que nos preparemos, veamos hacia dónde viene, cuáles son los cambios. Para algunos son grandes cambios, para otros es ya lo veíamos, ya lo teníamos, ya lo habíamos considerado. Entonces, las sugerencias básicas para la estructura es, primero, conocer bien el contenido, entender bien qué viene. Si ahorita hicimos un esfuerzo de compartir con ustedes la esencia de los cambios que se integra, conceptos que vienen ahí, no son todos. Entonces, deben de planificar, estar listos para entender esos nuevos manuales una vez que estén liberados, ¿sí? El medio oficial, comunicación oficial, es a través de IAG y los recursos que tienen disponibles en diferentes países para poder acceder a esa información y recursos oficiales por medio de IAG. O sea, a través de entender esa información y obtener que realmente ya finamente cuáles son los cambios, hacer esas brechas. Si bien quizás para algunos no son grandes cambios, nada más es actualizarlo en lo que ya tienen en la manera de llevar sus proyectos y aterrizar sus planes de controles, quizás para otros sea, ya lo entiendo y me falta modificar procesos, procedimientos, maneras, avisos, involucramiento. Entonces, varios van a tener diferentes gaps a cubrir o brechas para estos nuevos cambios y deberían de identificarlos, ¿sí? Y si es necesario, actualizarse en cuanto a capacitación, porque tienen personal nuevo, estructura nueva. Y de ahí empezar a implementar. Tomar algún proyecto, dependiendo en qué etapa de los proyectos vayan, un proyecto avanzado, alíñenlo con sus clientes, sus SQAs, STAs, alíñenlo si este proyecto ya puede ir llevando esta estructura. Ya vimos que lo que contiene hoy el nuevo manual APQP y el nuevo manual de plan de control alimenta lo que ya muchas armadoras están pidiendo. Entonces no debería de haber algún gran cambio, pero alíñenlo con sus armadoras. Y reflexionar sobre esas implementaciones pilotos, esos cambios que vayan incorporando a sus nuevos proyectos, sobre qué pudiéramos mejorar desde tanto el punto de vista de la implementación como Tier 1 o como el implementador del APQP y plan de control y del cliente. Y lecciones aprendidas para robustecer mi estructura de plan de control. Bien, entonces estas son las sugerencias, ¿sí? Antes de pasar a contestar algunas preguntas, que ya tenemos ahí varias preguntas, algunas se han aclarado con lo que hemos comentado. Jonathan, ¿nos puedes comentar de favor qué es lo que ya hemos trabajado y tenemos listos como IAG para poder soportar esta estructura? Sí, Lalo, muchas gracias. Pues efectivamente, como comenta Eduardo, IAG y nosotros Plexus como proveedores certificados de IAG hemos preparado 3 entrenamientos. El primero es el entrenamiento de transición de APQP y plan de control. Este entrenamiento de 2 días está dirigido para personal experimentado ya en las versiones anteriores de APQP y plan de control, y en donde se van a ver precisamente las brechas y las acciones a tomar. La primera fecha que tendremos va a ser el 11 y 12 de marzo y otra 19 y 20 de marzo, y bueno, vamos a tener calendarizadas fechas durante todo el año. El segundo entrenamiento es el de comprensión e implementación de APQP, plan de control y PIPAP. Este curso, este entrenamiento lleva a profundidad el conocimiento sobre las nuevas versiones de APQP, plan de control y PIPAP.
y está dirigido para personas con poco conocimiento sobre las herramientas o incluso nulo, ¿no? En este entrenamiento sí vamos a profundidad y por eso se recomienda para personas con poca experiencia. Es un entrenamiento de 5 días, lo que lo convierte en el programa más completo sobre el tema. Y la primera fecha la tendremos disponible del 15 al 19 de abril. Y por último, desarrollamos un entrenamiento denominado Comprensión Ejecutiva de APQP, y este entrenamiento está desarrollado para la concientización y compromiso de la dirección. Está desarrollado para que la dirección pueda estar consciente sobre la importancia de los cambios y bueno, pues, se pueda recibir el apoyo correspondiente. Nosotros vamos a tener ya disponible la preventa o el registro previo a estos entrenamientos y nos pueden contactar ahí en los datos de nuestra página web, que están ahí mostrados, o buscándonos en el buscador como Plexus Internacional o al correo de info@plexusintl.com.mx. Y bueno, también vamos a tener disponibles las publicaciones. En México nosotros vamos a distribuir las publicaciones en español. Vamos a tener el manual de plan de control en su primera edición, que ya es un manual separado, y la tercera edición del manual de APQP. Lo vamos a tener disponible en formatos impresos y electrónicos, ¿no? La ventaja del electrónico es que lo reciben al momento, sin tiempos de espera, y bueno, no hay gastos de envío tampoco, ¿no? Pero también tendremos la versión impresa para quien así lo prefiera. También tendremos un esquema de preventa en el que ustedes se pueden registrar. Al final de este webinar les va a aparecer una encuesta, y si desean recibir información, hay una pregunta ahí, si desean recibir información sobre estos temas, pues ahí nos lo pueden hacer saber y les enviaremos una cotización. Y bueno, como comentamos, el 1 de marzo ya estarán disponibles tanto en español como en inglés. Ya por último, comentarles que existen precios preferenciales para quienes son miembros de AYAG, por lo cual pues les pedimos que si no son miembros puedan considerar convertirse en miembros para obtener beneficios en cuanto a precio, ¿vale? Pues muchas gracias, Lalo. Pasamos a preguntas y respuestas. Sí, Jonathan, gracias. Bueno, gracias, Patti, por tu apoyo, información. Gracias a los que nos atendieron esta estructura. Y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntas y respuestas tenemos. Entonces, dejo de compartir para que veamos preguntas y respuestas. Bueno, vamos a ver. Algunas ya las hemos contestado. Sí, yo tengo por Ah, aquí sí, dos, Lalo. Alguien pregunta que si el nuevo manual de plan de control es el manual de la IAG BDA FEMEA 2019 primera edición. No, son manuales diferentes. El manual de la IAG y BDA en su versión 2019 es la que está ahorita vigente, y el libro nuevo de plan de control va a ser otro, primera edición, y la edición va a ser de 2024, ¿no? Entonces son libros separados. correcto. Algunas que ya contestamos. Omar Mosqueda nos dice cuándo estarán listas las capacitaciones. Ya Jonathan nos explicó y les va a llegar la información de los módulos y diferentes fechas. Alejandro Leiva nos dice cómo se espera integrar el concepto de outsourcing, proveedores, insumos al nuevo esquema. Está inmerso desde la parte inicial con enfoque a riesgo, qué requerimos, cuáles van a ser, su seguimiento durante las diferentes gates o válvulas o hitos que hay que seguir con puertas, y se integra un checklist que me ayude a cuidar si ya los vimos, los evaluamos, requieren evaluación, ya fueron hechas, que permita darle ese seguimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra, Patti? Sí, aquí también preguntan que si en los nuevos libros de APQP y plan de control van a traer todos los requisitos específicos de los miembros automotrices de la IATF. No, la respuesta es no. Los libros se unieron, lo que comentábamos, Ford, General Motors y Stellantis, incluyeron algunos otros como
como Jelly, pero no va a traer todos los registros específicos de todos los clientes, ¿no? Entonces, los que ya le venden directamente a estas 3 armadoras van a ver que muchas de las cosas que estaban en registros específicos de cliente están en nuestros nuevos manuales, pero tal vez otros clientes como Iveco o BMW pidan otras cosas que no van a estar incluidas en estos manuales. Correcto, gracias. José Alfredo Cortés nos pregunta referente al PIPAP si hay alguna actualización. No hay actualización programada ahorita. No se espera algo, no se ve afectado. La estructura de PIPAP se mantiene hasta ahorita, más lo que las armadoras requieran. Entonces, se integra como está ahorita. Pati, ¿alguna otra? Sí, aquí preguntan mucho si va a haber cambios en el formato de plan de control. Bueno, ya vimos ahí por ahí algunas actualizaciones, sobre todo en la parte de planes de reacción. Entonces, pues sí se espera no grandes cambios, pero algunos pequeños cambios en el formato. Correcto. Sergio Rodríguez nos pregunta que una vez liberada, lanzada la actualización, si tiene impacto en documentos, ¿sí? Si bien se han integrado nuevos checklists, el formato de plan de control se agrega una nueva columna para reforzar quién es el responsable del plan de reacción. Más que buscar los documentos, el impacto está en la manera en cómo los llevamos. Reforzar la manera, esquema para seguir el APQP y aterrizar en plan control. Pati, ¿alguna otra? Yo aquí tengo otra, mira, dice, los manuales se podrán comprar directo de la página de IAG. En la página de IAG están disponibles el manual en electrónico, en español, perdón, en inglés. Y con nosotros vas a tener disponible en México las versiones en inglés y español. Entonces, esa es la diferencia. Gracias. Los medios oficiales a través de IAG o Plexus pueden accederlos en los idiomas, en los idiomas que apliquen. Gustavo Pérez nos pregunta, ¿los cambios aplicarán a nuevos proyectos o a partir de qué proyecto, qué fecha? Bueno, si ya vimos que no hay grandes cambios que impacten la operación, deberíamos de irlos implementando. Ya Patti nos comentaba que la posición de las armadoras es tienen 6 meses para ir implementando. Entonces, dependiendo la madurez de su proyecto, la etapa donde se encuentren y qué tan capacitados, involucrados estén el equipo multidisciplinario, podrían integrarlo en los proyectos que ya van iniciando o que van a iniciar, y los que están avanzando, pues quizás ya no lo hagan retroactivo. Alíñenlo con su contacto principal de OEM, STA, SQE, que les ayude a ver si lo implementan de una vez o lo pasan para el siguiente proyecto. ¿Alguna otra parte? Aquí Sí. pregunta alguien que qué son las compuertas, ¿son hitos, gates o fases? Sí, en inglés está como gates, nosotros hicimos la traducción para este webinar como compuertas, pero sí son las fases o gates que estábamos acostumbrados a escuchar antes, ¿no? Entonces es parte de eso. Y también preguntan aquí que si se aplicarán solo los cambios para los nuevos proyectos. Por experiencia, te digo que como estaba yo como Tier 1, regularmente los clientes piden solo para nuevos proyectos, no piden cambiar todos los proyectos anteriores, pero es importante que tengan constante comunicación con sus clientes sobre esto. Ok. Nos preguntan de la preventa, ya Jonathan nos dio el dato de la preventa, pueden inscribirse para la preventa o ya a partir del 1 de marzo ya está. ¿Cuánto tiempo ya está? Si tenemos proyectos, vamos a las últimas. ¿Cómo se ve afectado el AMEF? No hay afectación. Alejandro Misael Reyes nos pregunta cómo se ve afectado el FMA.
no se ve afectado. Patty comentaba que los core tools en la estructura se mantienen, van en la secuencia que nos pide el APQP. El APQP inicia con esa parte de gobernabilidad, riesgo, se refuerza, se camina, se elabora en las etapas correspondientes el AMEP de diseño, el AMEP de proceso, y nos apegamos a los manuales, más los requisitos específicos de los clientes, no hay afectación, se alimentan. Pati, ¿algún otro? Sí, bueno, aquí preguntaban que si el CQI 19 será parte del manual del APQP. No, los manuales se mantienen separados. Sin embargo, el nuevo libro de APQP tomó algunos de los temas que está viendo el libro de APQP y tomó algunas informaciones del CQI 19, como estábamos hablando, el checklist para evaluar a los proveedores, pero no, los libros se mantienen separados. Correcto. Se me movió aquí. El Inge Jerónimo Quiñones nos pregunta, de acuerdo al plan de control, en mi empresa tiene un máximo de 30 días para aplicar un proyecto, desde su fase de aprobación hasta la fase de venta del producto final. ¿Cómo podríamos tener un lanzamiento seguro en base a esa estructura? Bueno, tenemos proyectos que son tecnología nueva, máquinas nuevas, procesos nuevos, dimensiones nuevas, volúmenes diferentes. Entonces, hay proyectos nuevos que requieren el seguimiento de un safe launch, porque es nuevo. Tenemos otros, y quizás sea su caso, Inge Jerónimo, en donde manejamos el concepto de carry over. Son proyectos que nada más mis máquinas, mis procesos ya están definidos, vienen pequeños cambios, actualizo mi plan de control y quizás el concepto de safe launch vaya inmerso sobre el de pre-lanzamiento y producción y sea muy mínimo el concepto de safe launch. Quizás no aplique porque son procesos que ya tenemos, características, la variación en el tipo de producto no es impactante, hay que evaluarlo. Pues cuando son proyectos pequeños o considerados carryover, el concepto de safe launch se minimiza. Gracias, Lalo. Tengo aquí un par de Sí, respuestas que las voy a contestar en una sola. Los entrenamientos son, el que estamos poniendo inicialmente son a distancia, pueden ser presenciales si son para su organización. También los manuales están disponibles, como dije, en formato electrónico perdón, impreso. También nos preguntan si el entrenamiento incluye los manuales. Es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, todos los entrenamientos de Plexus y IAG incluyen los manuales de que se trata. En el caso oficiales. de acción, van a incluir APQP y plan de control. Entonces, les conviene más a las organizaciones, en lugar de solo comprar el entrenamiento, pero en lugar de solo comprar los manuales, comprar el entrenamiento que ya incluye los manuales. Nada más, Jonathan Ok, aclara Jonathan, que gracias. los manuales están incluidos en formato electrónico. Es correcto, se incluyen en formato electrónico. Okay. Gracias, Jonathan. Eduardo Estrada nos pregunta si podemos dar alguna recomendación de cómo hacer AMEP de reversa. Ese es otro webinar. Ya por ahí lo podemos compartir, ya lo dimos, AMEP de reversa, con algunas ideas. No hay una recomendación fija de IAG o de las armadoras manuales CQI para hacer AMEP de reversa. Hay algunos elementos. Se pueden acercar con Jonathan. Tenemos cursos sobre AMEP de reversa. ¿Sí? Tenemos espacio para dos preguntas más y ya para cerrar. Sí. Aquí Pati. tengo dos, me comentan, el plan de control de prelanzamiento sería algo parecido a las actividades de EPC. Más bien, el EPC es relacionado al plan de control de Safe Launch, que pudiera estar como parte del prelanzamiento o como pudiera estar como parte del plan de control de producción. Pero el EPC, que es utilizado por General Motors, es prácticamente lo que conocemos como Safe Launch, ¿no? Como estos controles adicionales que tenemos para los nuevos lanzamientos. Y también pregunta que dónde dice que 90 días son para lanzamiento seguro. Ahorita va a venir así en el manual,
pero ya quien le vende a clientes, como el caso de GM, pues ellos piden específicamente 90 días. Sí, correcto. Gracias. El manual habla de, por lo regular, para salir del Safe Launch, son 90 días. Recordemos que estos manuales, incluyendo AMEF, BIPAP, MCA, SPC, son manuales de referencia, no sustituyen al cliente, ¿sí? Yo los tomo, los entiendo, los aplico y me alineo con lo que el cliente me pida. Entonces, el manual hoy menciona en esa estructura que por lo regular el concepto de Safe Launch y para salir del lanzamiento seguro del Safe Launch, por lo regular se requieren 90 días de producción masiva constante sin problemas. Por eso es un manual de referencia, ¿sí? Bueno, tenemos algunas otras preguntas relacionadas que quizás se las contestemos ya por el medio electrónico. Ya estamos sobre el tiempo. Sí se va a compartir la presentación. Preguntan sobre el software. Hay diferentes proveedores de software, utilización para el software. IAG tiene un software alineado a todo esto. Acérquense también con Jonathan, vean el software, vean cómo aplica a sus organizaciones, al ritmo en el que llevan, para que vean la aplicabilidad del software de IAG. APIs, listo. Bueno. Ya para poder terminar, muchas gracias, Patti, por tu apoyo, información y el tiempo para compartir con la estructura de la proveeduría. Y sin más por el momento, muchas gracias a todos por compartir su tiempo, por estar atentos a los cambios y mucha suerte y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye bye.